A ver, lo de las visitas lo que más deseo. ¿Qué es esa? Están divididos. Vale, bueno, vamos a empezar el evento. Gracias a todos por venir. Como sabéis, este es el espacio EPIC, Espacio Podemos de Iniciativa Cultural, el tercer evento que realizamos desde enero, que hemos empezado en 2024. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Tea Stepkova, que va a hacer una charla sobre la mirada femenina en la historia del arte, que nos va a descubrir muchas cosas que seguro que no sabemos. Y bueno, vamos a realizar, para los que no habéis asistido antes, un evento al mes. El próximo mes, en el mes de abril, va a venir Raúl Solís. Tenéis aquí un cartel, hay otro, si le queréis hacer luego fotos y quedaros con la fecha. Y bueno, pues nada, Tea es historiadora del arte por la Universidad de Salamanca. Y bueno, nos vas a contar un poco del tema femenino, que supongo que te interesa bastante como mujer, que además, como todos sabemos, ha sido un género totalmente invisibilizado a lo largo de la historia del arte y en todos los demás ámbitos. Así que, bueno, pues nada, os dejo con Tea. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar aquí también una lista de emails para difusión, ¿vale? Para que os apuntéis si queréis recibir información, ¿vale? De los demás actos que vayamos realizando. Pues nada, vamos al lío, ¿no? Muchas gracias por la presentación, gracias por dejarme este espacio y gracias a los que estáis asistiendo, tanto aquí en cuerpo y alma como a los que nos estáis viendo telemáticamente o de forma transmitida, ¿no? Pues una cosa que se le olvidó decir es que yo soy una persona con, como diría la muchachada, demasiada pasión por lo suyo. Así que espero contagiaros un poco esa pasión a lo largo de esta charla. Y vamos a empezar muy arriba, vamos a empezar muy fuerte. Vamos a empezar con esta primera imagen que nos va a servir de portada. Y esta imagen me va a servir para hacer un muy breve homenaje, pero también muy necesario. La que veis en la portada es Ana Mendieta, una artista, sobre todo de performance cubana, del siglo XX, que había, bueno, digamos de momento fallecido en el año 85. Pues bien, Ana Mendieta realizaba muchos performances en que estaba cuestionando los roles de género. Como veis, en esta, por ejemplo, se había puesto la barba de su compañero, que él se cortó y ella se pegó, y la performance iba de desafiar justamente el rol de género que ocupan las mujeres dentro del sistema del arte. Pues hoy estamos reivindicando también la figura de Ana Mendieta porque en aquel año 85 ella se precipitó por el vacío y fue encontrada delante de su edificio en el suelo ya fallecida. Curiosamente eso se ha tildado de suicidio, sin embargo un suicidio algo extraño en que justo antes de precipitarse por dicho vacío se escuchó repetidamente no, 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 y también una discusión con su pareja de aquel entonces, otro artista bastante cotizado y famoso que se llamaba Carl André. Pues bien, además se precipitó por el vacío, por una ventana a que sin una silla, una mesa o cualquier apoyo no llegaría. Ella era una mujer bastante menuda, medía lo mismo que yo más o menos, así que a esa ventana sin ayuda no llegaba y no se encontró dicha ayuda cerca de la ventana. Sin embargo, Carl André, un artista muy cotizado, como ya hemos dicho, se libró de los cargos por falta de pruebas. Claro, todo eso no era prueba suficiente. Todo eso viene a que Carl André murió básicamente a finales de enero de este año. Y hay una razón muy concreta por la que en todas sus exposiciones delante de ellas aparecen las mujeres y los aliados con pancartas de ¿dónde está Ana Mendieta? Pues bien, con ese cabreo tan legítimo y ya poniéndonos las gafas moradas y homenajeando a la mirada invisibilizada de Ana Mendieta y de otras tantas, vamos a empezar. Vamos a empezar con algo un pelín más ligerito. Lo primero con lo que empezamos es una imagen bastante conocida, que
nos suena a todos. Y no me estoy refiriendo a lo que nos sirve de fondo, que es prácticamente cómo se ven las mujeres en muchos museos del arte, sino estamos hablando de esa pequeña figurita de que nos han hablado a lo largo de toda la historia del arte y que nos han dicho cosas que nos suenan a todo el mundo, ¿no? Una figura que representa la fertilidad, la maternidad, que recupera la idea de un matriarcado que supuestamente se ha dado en la prehistoria y también representa la fertilidad, como vemos también por estas formas femeninas tan exageradas por sus senos y también representación de una supuesta diosa madre que no tiene cara. Pues bien, acordaros de esta imagen porque la vamos a recuperar y pensad en esta idea. Vamos a seguir. Lo primero de todo, ¿qué nos da el titular a esta presentación? Nos la da en parte esta mujer, que es Linda Noshlin, que nacía en 1941 en Oxford y se hizo muy famosa con el término de mirada masculina y con este ensayo de placer visual y contenido narrativo que se publicó en el año 75, donde hablaba pues, de psicoanálisis un poco, pero sobre todo de falocentrismo aplicado al cine, de cómo la mirada del hombre es la que lleva el espectador, viendo cualquier tipo de contenido cinematográfico o en general aplicado a las artes visuales, de cómo las mujeres hemos sido un objeto, hemos sido observadas y hemos sido el rol pasivo dentro de esta mirada con que se miraba, nunca mejor dicho, al contenido visual. Esto se ha recogido y se le ha dado la vuelta, preguntándonos cuál sería entonces la mirada femenina, y se ha llegado a aplicar la perspectiva de género tanto en el cine como en las artes visuales en general, y se han dado pues bastantes ejemplos de cómo no solo somos miradas las mujeres, sino también devolvemos la mirada. Vamos a ver un ejemplo, vamos a llamarlo el ejemplo Netflix, porque al igual que Netflix pues es bastante visto, seguramente os suene a todos. Esta escena es de una película que seguro que habéis visto, que es Orgullo y Prejuicio, la versión de 2005. Pues aquí en esa escena hemos visto un ejemplo perfecto de la mirada femenina, de cómo Elizabeth Bennet es la protagonista de esa escena, que a través de su mirada nos representa en qué se ha estado fijando ella, en lugar de quedarnos en la mirada masculina, la de Darcy, que la miraría de cabeza a pies, ¿no? Pues vamos a dar otro ejemplo para darle una vuelta de tuerca más y vamos con el ejemplo, vamos a llamarlo filming. No es lo mismo ver esto que ver esto. Yo creo que se entiende. Vamos a poner el pie, perfecto. Pues bien, todo esto aplica la perspectiva de género. Pero, realmente, ¿qué es la perspectiva de género? ¿Y por qué es importante? Pues la perspectiva de género lo que intenta es recuperar justamente esa mirada femenina y aplicarla a todos los ámbitos, que también aquí hay que decir que tiene que ser transversal. No podemos quedarnos solo en la mirada femenina si no es pues, antirracista también, anticapitalista, con una perspectiva de clase. Pues bien, vamos a hacer un ejercicio para explicar esa perspectiva de género, un ejercicio mental. Quiero que os imagináis cómo para atrás, cómo me contaríais vuestro día de hoy, empezando desde el momento en que os despertáis, salís de casa, vais a trabajar o realizar alguna otra actividad, que al final es sábado, y bueno, llegáis aquí y aquí está una chiquilla dándoos una charla sobre historia del arte y mujeres. Pues bien, ahora quiero que obviéis de este relato mental todas las mujeres con que habéis interactuado a lo largo del día. Aunque fuera simplemente de forma pasiva, aunque fuera simplemente la persona que os haya vendido el pan por la mañana. Pues eso es lo que ha pasado con la historia. Eso es cómo nos la han contado. Todo el rato han ocurrido cosas, pero las personas que han llevado este relato las han obviado. Y realmente nos pueden acusar de que eso es algo nuevo.
Sin embargo, no es nada nuevo, porque ya en el año 71 la estudiosa Linda Nochlin se estaba preguntando ¿y dónde están las grandes mujeres artistas? Que no están pues, en los museos, ¿por qué no conocemos sus nombres? Pues realmente eso nos lleva a otras dos preguntas. ¿Serían tan grandes los artistas masculinos si no hubieran tenido que parir, ocuparse de la crianza, ocuparse de la casa y no se hubieran dedicado a pintar todo el día o a esculpir o a crear en general? Pues ahí dejamos la pregunta. Pero hay otra pregunta también, una que hacen muchas compañeras, que es ¿por qué el mundo del arte está lleno de imágenes y de obras tan mediocres de hombres y a nosotras se nos exige siempre ser grandes? No se nos permite esa misma mediocridad, digamos. O sea, eso nos responde en parte nuestra siguiente diapositiva, en que vemos a parte de una performance de Marina Abramović. Art must be beautiful. Artist must be beautiful. Un poco tortuosa la imagen, ¿no? Un buen ejemplo de lo que nos ha pasado en el mundo del arte y sobre todo las limitaciones que Marina Abramović a lo largo de toda su producción creativa y a día de hoy, que también sigue en activo, ha denunciado todo este mundo tan opresivo para las mujeres que se desarrollan en él. De hecho, para los que no habéis entendido lo que dice ella dice que el arte debe ser bello y la artista debe ser bello, que es pues otro palo en la rueda más. Pero vamos a algo un poquito más positivo, vamos a algo que nos suena un poco más, que va a ser el siglo XX español. Como veis, estamos empezando yendo hacia atrás y en el siglo XX español pues tenemos un montón de imágenes que tanto a nivel local como a nivel internacional han sido de mucho impacto en el arte. Algunas os van a sonar, por eso vamos a empezar desde algo, digamos, menos conocido a algo, pues, bastante más. Empezamos con unos Berenguer, vamos a seguir después de ellos, pues con unos Tapies, vamos a seguir, tenemos aquí unos Miró, todo bien, ¿verdad? Vamos a seguir, un Dalí, otro, seguimos, y por supuesto, ¿cómo iba a faltar? Pues un Picasso y otro. Bueno, veo alguna que otra cara confusa. Vamos a repasar todo esto, pero vamos a hacerlo con los pies de foto. A ver si se me ha colado algo. Vamos a ver. Berenguer y... Hostia, eso no es un Berenguer. ¿Qué le vamos a hacer? Se me ha colado. Vamos a seguir. Vamos a seguir, un Tapies, todo bien, perfecto. Uy, pues también se me ha colado. Vaya, pues nada, otro estilo más en que se nos cuela algo. Vamos a ver un Miró y... Eso no... Bueno, pues sí, puede que no sea un Miró, tampoco. Vamos con el siguiente. Con un Dalí nunca nos podemos equivocar, así que sí, efectivamente tenemos un Dalí y tenemos un cuadro surrealista que... pues no es de Dalí. Y vamos a acabar, pues ya en el cubismo, aquí no hay error. Tenemos un Picasso y tenemos a, pues María Blanchard. Como veis, la historia del arte también del siglo XX español nos la han enseñado, pero se han olvidado de decirnos que eso también contenía trazas de mujer. Sin embargo, hay una imagen archiconocida, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, en que, pues, obviamente no nos podríamos dejar trazas. Ya sabéis cuál es, ¿verdad? El Guernica de Pablo Picasso, en que se nos ha colado mucho la mirada femenina. La primera artista en que nos vamos a detener un poquito más es la fotógrafa surrealista Dora Maar. Dora Maar es una artista que ha marcado bastante el movimiento surrealista. Ella se ha criado entre Buenos Aires y París
y ha vivido la mayoría del tiempo pues, en París, donde ha conocido a muchos de los representantes del movimiento surrealista, como por ejemplo sería pues, Buñuel o Man Ray. Ella era una mujer muy importante y claro, como era una mujer tan importante, pues también han intentado de rebajar un poco su importancia, tachándola de la femme fatale del surrealismo, que ya sabemos que no es exactamente un término que nos empodera, pero eso no le ha parado de ser la primera mujer, o una de las primeras al menos, que ha tenido un estudio de fotografía propio y que ha sido una de las artistas más cotizadas de París de aquella época. Ha participado en muchas campañas publicitarias también, porque por entonces se utilizaban más las fotografías que las pinturas para dar imagen a esas campañas, y en esa, por ejemplo, ha utilizado de modelo una amiga suya, poeta, que se ha prestado para ser modelo para esa campaña de cremas antiedad, en que tan ingeniosamente nos ha colocado delante pues, una tela de araña. Pues Dora Maar también era una persona con convicciones políticas de izquierdas muy fuertes, y también se ha dedicado a representar lo que se llamaba fotografía callejera, en que ha representado tanto gente del colectivo LGBTI como también gente de la clase obrera, dándoles una visibilidad a través de ese estilo suyo propio, un poco gótico, un poco extraño también. ¿Y qué tiene que ver esto con el Guernica? Pues en el momento en que se hizo el Guernica, ella era una de las parejas, bueno, en su momento se supone que la pareja de Pablo Picasso. Sobra decir que la llevó por la vía de la amargura, pero lo importante aquí es que el Guernica realmente no habría existido sin una mirada femenina, la de Dora Maar, que era una persona que gracias a sus convicciones políticas estaba muy puesta en la escena antifascista y sabía muy bien lo que había pasado en Guernica. Y cuando le llegó el encargo a Picasso para hacer un cuadro o un mural para el pabellón internacional, a él no se le ocurrió nada. Y fue Dora Maar la que le contó de lo que había pasado en Guernica, la que había estado ahí y la única que ha fotografiado ese proceso. Así que gracias a esta mirada femenina de esta fotógrafa surrealista, no solo que existe hoy en día la obra de arte más visitada del Museo Reina Sofía en Madrid, sino que además es la razón por la que está en el Reina Sofía. Pues bien, el surrealismo era una de las vanguardias del siglo XX, que no habrían existido si no fuera pues, por otros movimientos que rompieron el marco para que se asentaran las primeras vanguardias. Como este movimiento, representado pues, por este señor que no puede no sonarnos, pero sobre todo a él también se le colaban trazas de cosas, trazas sobre todo del arte japonés. En el siglo XVIII y XIX se vivió una verdadera revolución en Europa y se vivía también una apertura de Japón con la dinastía Edo hacia el mundo exterior. Gracias al interés de los mercaderes por las obras de arte, a Europa llegaron muchas así llamadas ukiyo-e, estampas del mundo flotante o simplemente estampas japonesas que inspiraron muchos artistas, incluyendo a Van Gogh. De hecho, él aparece con bastantes representaciones él ha representado bastantes ukiyo-es como fondo para este retrato. Pues en esos ukiyo-es también se nos coló una mirada femenina, que estaría muy bien reivindicar. La mirada de Katsushika Oi. Katsushika Oi era una de las artistas más importantes del siglo XIX japonés y que revolucionó por completo el arte de las ukiyo-e. No solo por esa precisión de los trazados que vemos, sino además, quedándonos en lo técnico, ella revolucionó el aspecto visual a través de los pigmentos que utilizaba. Eran de lo más brillante y de lo más llamativo, pero porque ella inventó una nueva receta. Se le ocurrió enterrarlos durante 60 días y después de esos 60 días tenían pues, una brillantez bastante especial, una que nadie más pudo replicar, y luego pues, durante mucho tiempo esa receta fue secreta y fue su aportación que influenció a muchos artistas. Ella además pintaba escenas protagonizadas por mujeres casi siempre en un ámbito cotidiano,
como podemos ver con las tres mujeres tocando instrumentos musicales, o también en un ámbito un poco más íntimo. Esa mujer componiendo un poema bajo los cerezos en flor tiene una cosa muy especial, y es que parece tan íntima que casi es una acción secreta, en que esa mujer se está escondiendo para hacer eso. Igual es simplemente una suposición, pero por lo que sabemos de la historia y lo que sutilmente nos sugiere esta imagen, igual esa efectivamente era la situación en que se encontraban las mujeres que creaban en Japón de aquellos momentos en que fue creada la imagen. ¿Quién sabe? No tenemos muchas pruebas de ello, pero sabiendo bastantes cosas tampoco tenemos tantas dudas. Dicho esto, aquí, atrás, aquí hay que añadir una cosa que he obviado, además bastante a propósito, y es que Katsushika Oi fue conocida también en su momento porque ella trabajó en el taller de su padre, que, bueno, él lo sonará un poco más que ella, y que se llamaba Hokusai. De hecho, Hokusai nos suena por una imagen que no he puesto porque no creo que haga falta, que es la gran ola de Kanagawa, esa imagen tan reproducida y tan repetida. Hokusai había elegido a su hija, Katsushika Oi, para ser su colaboradora, pero además él la admiraba mucho y estaba intentando conseguirle muchos encargos por lo revolucionario que consideraba su trabajo. Y también hay que decirlo que cuando Hokusai estaba ya hacia el final de su vida y no se le daba ya tan bien pintar o no tenía las energías para hacerlo, de repente se le colaban unos trazos bastante caligráficos y unos pigmentos que no parecían los que siempre utilizaba Hokusai. Así que hasta el propio Hokusai, el artista japonés de estampas más conocido, pues también hacia el final de su vida tenía trazas de mujer artista y una mirada femenina y tanto. Dicho esto, vamos a ver qué pasaba en el mismo momento en Inglaterra. Voy a poner la siguiente también. Bien, vamos a quedarnos aquí un momento. Esos cuadros os sonarán, seguramente, sobre todo esa Ofelia tan conocida. Esos cuadros representan a la Hermandad Prerrafaelita. Básicamente, 7 señores poetas ingleses que en el siglo XIX decidieron que Rafael se había cargado el arte, así que había que volver antes. Había que volver antes de Rafael, había que volver a lo medieval, tanto en forma como en color, como en inspiración. Además, utilizaron también unos modelos que desafiaban los cánones de belleza de su momento en las representaciones de las mujeres. Sobre todo buscaban pues, una rudeza según se percibía y modelos pelirrojas, recuperando eso medieval del Reino Unido. Una cosa que tienen en común esos dos cuadros, aparte de ser de la Hermandad Prerrafaelita, es que tienen la misma modelo. Y esta misma modelo, fijaros, también tenía su propia mirada femenina, aunque eso no se ha contado tanto. Así que os voy a presentar, aunque a través de sus propios ojos, a Elizabeth Lizzie Siddal. Vamos a seguir. Elizabeth Lizzie Siddal aquí se ve bastante diferente, ¿no? En comparación con la Perséfone que acabamos de ver. Ya no tiene esa mirada pasiva ni trágica y tampoco tiene esos rasgos tan decorativos y exagerados que le gustaba tanto representar a Rossetti. Elizabeth Siddal se acercó a los prerrafaelitas no solo por sus preocupaciones poéticas, sino también como una modelo, y les llamó el hecho de que era muy bella y que también tenía el pelo rojo, dos cosas que tenías que tener para ser modelo de la hermandad prerrafaelita. De hecho, estaban tan embelesados con ella que en el cuadro de la Ofelia ella casi se muere haciendo de modelo, porque a Millet se le olvidó poner de nuevo la llama para las velas y ella, esa bañera que se estaba enfriando, pues casi tuvo una hipotermia. Más tarde, ella, después de ser un modelo únicamente, empezó a pintar. Empezó a pintar en parte de manera autodidacta, en parte ayudada por los demás prerrafaelitas, sobre todo por Dante Gabriel Rossetti, y se convirtió en una pintora de derecho propio, hasta expuso 2 veces en solitario, cosa bastante rara y poco vista para la época en Londres, y además fue muy admirada por sus contemporáneos. No solo tenemos el autorretrato,
sino tenemos ese ejemplo de una acuarela de inspiración de la literatura escocesa, es una balada medieval, que nos cuenta la historia de amor entre el clérigo Sanders y Margaret, su amada, y que después de la muerte el clérigo volvió como fantasma para profesarle otra vez su amor atravesando la ventana y también la pared. Ahí vemos cómo Elizabeth Siddal no solo que se preocupaba por lo mismo prácticamente, a ella le apasionaba la escritura, la poesía, la literatura en general, pero también había recogido ese estilo etéreo de los prerrafaelitas, en que parece que en este cuadro se desdibujan bastante las líneas entre la vida y la muerte. Pues bien, con todo esto dicho, vamos a ver qué pasaba en otros lugares y un poco antes. Vamos a ver qué pasaba en el barroco. En el barroco teníamos pues unas imágenes, nunca mejor dicho, pues muy barrocas, un término que se ha convertido en autoexplicativo. Teníamos sobre todo unas escenas como la segunda, la que pinta Elisabetta Sirani. Teníamos unas escenas con muchos contrastes de luces y sombras, mucho color, mucha violencia incluso, pero también teníamos una moda entre la nobleza que era de las miniaturas, de los medallones que llevaba la alta nobleza. Y aquí entra Giovanna Garzoni. Ella era principalmente una persona que pintaba bodegones, una cosa que no solo representaba la naturaleza muerta, sino también, como lo pintaba Garzoni, representaba casi un interés científico por las distintas representaciones que aparecen en sus cuadros. Pero en este caso hay que reivindicar que ella fue la más cotizada miniaturista en el siglo XVII en Italia y muy famosa por ello. Pero esa mención de honor viene no solo por lo impresionante que es tener una miniatura de 6 centímetros, en que tenemos esa imagen y esa nitidez, sino también que ese es el primer retrato de una persona negra que tenemos en Europa. Y se trata del príncipe etíope Zaga Cristo, que era amigo personal de Garzoni. Él había huido a Europa después del asesinato de su padre, el rey de Etiopía, y se había exiliado en Europa. Por esta razón le vemos con un traje típicamente europeo y además de una corte europea, que denota su estatus. Y luego tenemos la otra imagen, la de Elisabetta Sirani. Y en ella nos vamos a detener un pelín más, porque Sirani no solía pintar escenas tan violentas y esa es la excepción. Sirani es la primera pintora femenina que se dedicó a los cuadros de historia, cuadros de gran tamaño y sobre todo reservados para hombres, pero a Sirani poco le importó eso y dijo que quería aportar su mirada femenina a este género. Además, Sirani venía de un taller de un padre pintor, al igual que pasaba con muchas de las mujeres que pintaban en su momento, porque no hay que olvidarnos que también está la cuestión económica y de clase, sin las cuales no habrían podido tener esa educación que tenían. Lo mismo pasaba antes con Katsushika Oi, que si no fuera por el taller de su padre, igual no habría tenido esa oportunidad, ni tampoco nosotros, de saber de su arte. Volviendo a Sirani, su padre, a pesar de que la educó en su taller, se oponía siempre a que ella fuera pintora. Sin embargo, poca elección tenía él cuando envejeció, tuvo ya achaques de la gota y tuvo ella que tomar el relevo y ocuparse de su taller. Y se ocupó tan bien de su taller que fue una de las pintoras que más vendían y más atraían la atención. Y sobre todo por un hecho muy importante. Y es que ella abrió su taller a un público más amplio y aceptó a todos y a todas, sobre todo a todas, que querían educarse ahí independientemente de su posición económica o la clase de las que provenía. Entonces abrió la primera escuela de pintura que estaba fuera de un convento, cosa de bastante mérito en su momento, y que trajo a muchos coleccionistas que estaban impresionados por ese exotismo, como lo llamaban en su momento, de una mujer rodeada de otras mujeres, aprendices, que estaban pintando todas. Sin embargo, a pesar de su fama y su reconocimiento muy amplio, tuvo bastantes retractores.
que decían que una imagen de esta calidad pictórica no podría haberla hecho una mujer, imposible. Así que ella incluso tuvo que abrir su taller para hacer demostraciones en público de que efectivamente ella pintaba así. Esta escena que vemos aquí, que es Timoclea mata al capitano de Alejandro Magno, es una pintura de historia inspirada en la historia real en que una mujer, Timoclea, denunció la violación que había sufrido por un capitano de Alejandro Magno y la denunció ante el propio Alejandro Magno. Él le sentenció a muerte a él y además le permitió a ella ejecutarlo si quiere. Efectivamente, ella quiso ejecutarlo y le tiró por un pozo. Esa es la historia que nos cuenta este cuadro y que, pues efectivamente, es bastante barroco y representa muy bien dos cosas. Todas las características que tiene esa pintura tan violenta y con tantas luces y sombras en muchas ocasiones, pero también nos representa esa obsesión por la mitología, por la historia y por las escenas bíblicas que van a marcar el arte de esa época. Hablando de historias bíblicas, esa era una de las historias bíblicas más representadas de la historia del arte y más de esta época en la historia del arte. Se recoge en el libro de Daniel y nos cuenta de esta mujer, que es Susana, que estaba plácidamente bañándose en su baño cuando dos viejos jueces vinieron a mirarla mientras se bañaba. Ella los pilló y ellos la amenazaron que iban a contar que la habían visto mantener relaciones sexuales con un mozo si no las mantenía con ellos. Ella obviamente, entre la lapidación y la violación, eligió la lapidación y el proceso judicial dijo que la palabra de ellos valía más que la suya, entonces la iban a lapidar, a no ser que hubiera aparecido el propio profeta Daniel y los había parado y los lapidados acabaron los dos jueces. Esa escena se ha representado de muchísimas formas durante la historia del arte y hay pues bastantes cosas en común, ¿no? Tenemos aquí a una Susana, que es casi una Venus púdica, una Venus semidesnuda que se está tapando y que también se utilizó para enseñar un interés por la anatomía y lo bien que se le daba al pintor o pintora pintar desnudos. Aquí lo vemos perfectamente, es casi una Venus del espejo, en un momento plácido en que se está mirando a sí misma, bañarse, y se le cuela un viejo por ahí que la está mirando. Y luego tenemos ya directamente la otra opción, que ya nos habla de una vanidad que está representando Susana mientras la miran y cómo se recuesta y habla amigablemente con los dos viejos que la están acosando. ¿Qué nos falta aquí? A vosotras que estáis aquí presentes o que nos estáis viendo, ¿qué os falta aquí? ¿Nos falta una pizca de actitud distinta por parte de Susana? No sé, a mí no me gustaría que dos viejos entren en mi baño a mirarme, a fisgonear. A esto nos ayuda el siguiente cuadro. Mejor, ¿verdad? Pues bien, este cuadro ha tenido dos versiones. La primera versión que nos pinta Artemisia Gentileschi es un poco más recatada, pero el cuadro se restauró en los años 90, se le hizo un escaneo con rayos X y se descubrió que había un pentimento, es decir, que ella había pintado una cosa, que vemos ahí a la derecha, se había arrepentido y había dicho, bueno, igual aquí me tachan de emocional, me quita credibilidad esto, cosa que también nos suena, y había decidido pues, pintarla un poco más relajada y no tan gritando. Aunque en esa escena, pues a mí, sinceramente, me saldría más gritar. Dicho esto, aquí vemos un ejemplo perfecto de la mirada femenina. Además, este cuadro lo pintó ella contando con solo 17 años. Ella era una pintora prodigio italiana que también pues, se había criado en el taller de su padre,
Sin embargo, por su condición de mujer, no se le permitía en su Roma natal pasear por las calles y ver la arquitectura, ni tampoco, por pudor y recato, se le permitía estudiar anatomía, porque no era algo que debería ver una mujer, entonces no pintaba nada en un taller con hombres o mujeres desnudas. Artemisia, a pesar de todo esto, aprendió a pintar mirando los cuadros de su padre o los que estaban en su taller y hasta le superó, hasta tal punto que recibió una fama europea y llegó un momento en que había un cuadro de Artemisia Gentileschi en muchísimas cortes. Sin embargo, se nos pasó un poco ese interés por el barroco en el siglo XVIII y ella pues, perdió el reconocimiento, al igual que muchas artistas barrocas y muchos artistas barrocos. Lo que pasa es que con Artemisia Gentileschi tenemos también una anécdota muy, divertida, supongo, en este caso. Se encontró un cuadro que era barroco, obviamente, y que hasta los años 90, 80, no era atribuido a nadie. Por tanto, se había vendido muy caro, porque era técnicamente un cuadro muy bueno. Pero cuando se le retiró el marco en los años 90 para una restauración, se descubrió que el marco tapaba la firma de Artemisia Gentileschi. Eso es ir un poco a malas, ¿no creéis? Que el cuadro pues se decidió que como era de ella, igual no se iba a vender tan bien, así que mejor tapar la firma del artista con el marco y así lo vendemos un poquito mejor. Pues gracias al interés en los últimos años por recuperar un poco la figura de las mujeres artistas, pues tenemos a Artemisia Gentileschi de nuevo como una de las artistas más reconocidas del barroco y una de las más cotizadas también. En verdad, Artemisia también sabía bastante de acoso, y eso es una cosa que se dice siempre de ella, porque mientras es verdad que separamos la obra del artista, cuando se trata de separarla de la artista, cojea un poco el asunto todavía. Así que nunca la separamos de la historia de su violación que ocurrió un año después de este cuadro, cuando el maestro Tassi, un amigo personal de su padre y maestro de Artemisia, la violó en el taller de su padre. Esto fue denunciado, fue a juicio y ella bajo tortura tuvo que confesar que efectivamente pues, había sufrido una violación. Al final, ella ganó el juicio. De hecho, hay unas cartas que lo describen que os recomiendo mucho leer porque hablan de otro proceso nefasto más en que el tal Tassi se libró bastante. Sin embargo, Artemisia no se dejó hundir por esto, sino que pintaba siempre unas mujeres fuertes, empoderadas y hasta cambiaba un poco el relato para empoderarlas todavía más y presentar a través de su mirada femenina una profundidad psicológica que, como hemos visto en Susana y los viejos, en algunas escenas todavía faltaba cuando no eran pintados por una mujer. Vamos a seguir. Vale. Este retrato seguramente os suena porque está en todos los cuadros de historia cuando hablamos de Felipe II. Durante mucho tiempo este cuadro fue atribuido a los pintores de corte de Felipe II. Sin embargo, hace poco se ha empezado a revelar que muchos de los cuadros de los pintores de corte de Felipe II eran de esta mujer, Sofonisba Anguissola. Era otra pintora italiana que no provenía ni de clase muy alta, aunque provenía de la nobleza, pero sí de la baja nobleza, ni tampoco contaba con un taller del padre o de algún familiar donde educarse. Sin embargo, el padre se empeñó en que sus dos hijas vayan a talleres de pintores para recibir una educación más humanista y Sofonisba enseñó un talento que podéis apreciar vosotros mismos en esos retratos. De hecho, hasta el propio Vasari, uno que escribió de las primeras biografías de los artistas, habló de ella. Y eso no solía ocurrir, no se nos solía recoger en estos tratados de biografías de artistas. Y el propio Vasari dijo que a los retratos de Anguissola solo les faltaba hablar, o sea que igual podéis comprobar también.
Ella fue admirada por el propio Miguel Ángel, que la introdujo a la nobleza italiana y así ella llegó a la corte de Felipe II. Como fue contratada de dama de compañía de Isabel de Valois, pues obviamente no figuraba como contratada en el taller de pintura de corte. Por tanto, cualquier cosa que salía de ese taller de pintura pues era de los pintores de corte y ella no estaba en la lista. Era muy difícil comprobar que eran cuadros suyos porque utilizaban los mismos materiales, los mismos lienzos y además no siempre podían ir firmados, y aunque estuvieran firmados, bueno, ¿cuánto vale la firma de una mujer artista al final? Sofonisba enseñó a pintar a las damas de corte, incluida la propia Isabel de Valois. Y aquí vemos dos ejemplos muy buenos de sus retratos, que era a lo que se dedicaba prioritariamente. A mí personalmente me gusta más el autorretrato con Bernardino Campi. Bernardino Campi era uno de sus primeros maestros, a quien también ella superó, tanto por calidad de la imagen como por cuánto cotizaba para sus cuadros, porque también hay que decirlo, en su momento ella fue muy apreciada, a pesar de que a lo largo de los siglos se le haya olvidado un poquito. Aquí vemos una de las versiones del cuadro en que sí que vemos el arrepentimiento, que luego pues, se ha tapado porque al final no es la versión final que quería la pintora. Vemos que tiene pues, dos brazos, dos manos. Y en una de ellas ella está encontrándose con la muñeca de su maestro y casi que la estaba guiando por el lienzo, enseñándole qué hacer. Eso nos enseña que la protagonista del cuadro es ella, además de aparecer en el centro, y su figura es bastante más grande que la de su profesor, que también está homenajeando en parte, pero sin pasarse, porque lo que está realizando él son labores de aprendiz. Él está terminando de dibujar unos detalles de la vestimenta y encima guiado por la mano del artista. Así que como veis, ella tenía una autoestima pues bastante alto y muy merecido. Y además ella llegó a la vejez y ahí fue pintada por el propio Van Dyck, a quien esa mujer con ya un poco más de 90 años le dijo que le rebaje la luz un poco para que no se le vean mucho las arrugas, que no la pinte con muchas arrugas. Así que Sofonisba era una artista por derecho propio, a mucha honra y corrigiendo a todo aquel que le quitaba mérito. Vamos a seguir. Vamos a parar aquí. Hablando de retratos, y en concreto de autorretratos, tenemos que hablar de una cosa muy importante que ocurría en la Edad Moderna. En la Edad Moderna no solo que empezó a surgir la clase burguesa, sino también surgieron los gremios y también hubo una división de los géneros. Teníamos los tres grandes en el arte, que eran arquitectura, pintura y escultura. Y además dentro de la pintura también teníamos una división en que estaban aquí la pintura mitológica, la bíblica, la de historia. Estaban aquí los retratos, sobre todo los autorretratos, y estaban aquí los paisajes, los bodegones y las escenas costumbristas, que era lo que se les permitía a las mujeres hacer por divertirse, por pasar el rato, sobre todo a las mujeres de clase alta, que se les permitía también tener una educación humanista y que se podían dedicar sobre todo al bodegón y a estas cosas que tienen por casa, jarrones, frutas y vasos, sobre todo. Pues bien, el autorretrato era pues, bien visto para los hombres y los retratos también. Y tenemos este, que es un ejemplo pues, bastante famoso de autorretrato. Ahora, ¿y si ponemos este? Este autorretrato es de Caterina van Gemesen. Y esto realmente es el primer retrato hecho por una persona, sea hombre o sea mujer, en que se está representando, en el caso a sí misma, delante de un caballete y ejerciendo la profesión de pintar. El primero. Lo realizó ella, Caterina van Gemesen, que era la dama de corte de María de Hungría,
obviamente pues también era una persona de alta alcurnia, porque si no, no habría llegado a ser dama de corte, y también en esa corte enseñó a pintar a todas las damas de corte. Y también pues la recordamos por este autorretrato. Y además ella quiso ser recordada como artista y como mujer que está ejerciendo su empleo, porque ahí vemos una inscripción en la parte alta a la izquierda en que pone: yo, Caterina van Hemesen, en el año 1548 me pinté a mí misma, porque ella quería reivindicar justamente eso, que ella no solo que era pintora, sino además se había metido en el género del retrato. Vamos a seguir. Y vamos a seguir pues con un bodegón. Claro, porque lo ha pintado una mujer. Bueno, hemos hecho el spoiler, no pasa nada. Esta naturaleza muerta fue pintada por Clara Peters. Aquí tenemos una explicación más de utilizar el rizo hablando de los bodegones. Es que Clara Peters era también, al igual que Caterina van Hemesen, una pintora de Flandes. Y en Flandes ya en aquella época estaba en auge el protestantismo. El protestantismo no requería ya pintura de escenas bíblicas, porque eso no era lo importante. Se leía la Biblia y ya está, no necesitaban esas escenas tan barrocas, nunca mejor dicho. Por tanto, se pintaban muchos bodegones, unos bodegones que además enseñaban muy bien la riqueza de la clase para que estaban pintadas, porque se veían todos aquellos objetos que eran accesibles solo para unos pocos, unos jarrones muy ricos, o en este caso unas copas con mucho detalle y bastante ricas también. Lo que hacía Clara Peters, esa artista holandesa, era no solo pintar unos bodegones alucinantes con mucho detalle, sino aprovechar los reflejos de las copas que nos llaman tanto la atención para insertar ahí algo que no se pintaba tanto, que eran los retratos. Además, ella así reivindicaba quién había sido quien ha pintado ese cuadro, porque si aparece su propio autorretrato ahí, aunque fuera solo visto con una lupa, pues no se atribuía mal este cuadro tampoco. Ese era pues, un truco muy ingenioso por parte de Clara Peters, y de ella tenemos 39 cuadros de los que sepamos, y como en la corte de los Austrias gustaba mucho su arte, el Museo del Prado cuenta con 4 cuadros suyos, que si no habéis visto ya, os recomiendo mucho ver. De hecho, la primera exposición que se dedicó a una mujer artista en el Prado en 2016 fue justamente de Clara Peters. Y podemos ir todavía más allá en cuanto al reconocimiento del talento y del valor de ella. Hay solo un único museo en Washington que está dedicado solo a mujeres artistas, que se ha inspirado en ella, porque las fundadoras visitaron el Prado, quedaron embelesadas por este tipo de imágenes, que luego no tanto por la poca información que había sobre ellas. Así que decidieron abrir un museo en Washington únicamente para mujeres artistas, y en homenaje a Clara Peters. ¿A que no sabéis cómo se llama la base de datos? Pues efectivamente, se llama Clara. Así que ellas, cuando buscan algo de mujeres artistas, lo buscan en Clara. Vamos a seguir un poco más adelante. Bien. Hemos retrocedido bastante. Y con esta imagen tan sugerente, vamos a introducir a la Edad Media. Como veis, seguimos pues el relato otra vez al revés. Vamos a retroceder y nos hemos ido a la Edad Media. Hace poco, bueno, hace unos 10 años más o menos, se empezó a investigar los restos de una monja en que se habían encontrado en su dentadura un poquito de lapislázuli, algo que se utilizaba para muchas cosas. Estos restos datan de los siglos XI-XII, que es cuando había muerto supuestamente esta monja. Este lapislázuli podría haberse utilizado para 3 cosas. Para fabricar medicamentos, todavía no.
Esa era una hipótesis de que se fabricaban medicamentos con ello, pero ahora un poco más tarde. ¿Qué más tenemos? Pues que había una costumbre de besar los manuscritos, que también surgió más tarde. Es que no es solo una cosa. Y es que esta mujer, esta monja, habría sido iluminadora de códices. Habría sido una de las personas que trabajaban en los scriptorios y hacían las ilustraciones de los libros medievales. Así, en parte, además por otras fuentes, sabemos que en los scriptorios de los antiguos monasterios medievales había también mujeres trabajando en la iluminación. El problema es que como todo el arte iba dedicado a Dios, la autoría de esas obras pues no era lo importante, porque lo importante era ensalzar con una imagen la palabra de Dios. Así que muchos artistas no firmaban, la mayoría no firmaban, pero algunas resaltaron tanto que no podrían esconderse y no podrían haber sido invisibilizadas. Y aquí tenemos a Hildegarda de Bingen. Hildegarda de Bingen era, bueno, ¿qué no era? Hildegarda de Bingen era una mujer del siglo XII que fue abadesa, teóloga, filósofa, iluminadora, compositora, escritora y muchas cosas más, entre los cuales también acudían a ella para consejo papas, emperadores, reyes, y también acudían para ella para meterse en los asuntos de contienda como árbitra. Ella, encima, en 1150 fundó su propia abadía, se desvinculó del poder masculino eclesiástico y se llevó ahí a sus monjas y seguidoras, y estaban tan contentas en su abadía, donde hacía obras como esta. Una obra con una iconografía muy clara y con una interpretación también bastante clara, si mezclamos esa imagen con el título de Dios, el cosmos y la humanidad, que es lo que pasa cuando dejas una mujer eclesiástica con una mirada tan iluminada interpretarte Dios, el cosmos y la humanidad a través de su propia perspectiva. Además, aquí hay que decirlo, porque si no se ha llamado la atención ya todo lo que ha hecho, y aparte que también es una de las primeras mujeres que hablan del orgasmo femenino, también fue la que introdujo el lúpulo en la receta de la cerveza, cosa que le agradecemos todos los días. Pero también hizo otra cosa. Esta imagen igual os suena un poquito de un tal Leonardo da Vinci que recupera esta forma bastante más tarde y que llamó Leonardo el hombre de Vitruvio, mientras que ella lo llamó de otra forma. Microcosmos de los vientos, microcosmos de los humores, en que vemos los vientos o los humores que están por dentro de ese círculo rojo que engloba la figura y que representan los distintos humores medievales que podría experimentar el ser humano. Pero lo más interesante aquí es que, si os fijáis, esta figura masculina carece de una cosa que se ha entendido como típicamente masculina. Muy fácil, carece de pene. Y así, Hildegarda de Bingen lo que hace es que convierte esa figura, que es el centro del universo, en una figura andrógina, una figura asexuada, y se está oponiendo ya en el siglo XII de esta idea de que realmente el centro del universo tiene que ser siempre y obligatoriamente una figura masculina. Además de todo esto, podemos ver cómo sus imágenes no tienen absolutamente nada que envidiar a imágenes de otros iluminadores masculinos por su altísima calidad artística, por sus colores y sobre todo por esa innovación que aporta su mirada femenina. Vamos a seguir un poquito más, vamos a retroceder más, porque ¿qué ocurre con la antigüedad clásica? Pues el problema de la antigüedad clásica son varias cosas muy importantes. Lo primero es que muchas obras no venían firmadas o venían firmadas solo si eran de grandes talleres, con lo cual no tenemos la autoría de muchas obras. Lo segundo que pasa es que ha habido una misoginia muy grande en la cultura griega, en la cultura romana, que no ha ayudado mucho a la visibilización de las mujeres. Y lo tercero, y probablemente lo más importante, es que no conservamos muchas obras, porque los pigmentos naturales que se utilizaron
fueron bastante perecederos, entonces es bastante difícil que nos lleguen desde tal antigüedad unos cuadros, por ejemplo, con unos pigmentos que desaparecen naturalmente por el paso del tiempo. Sin embargo, sí que tenemos tratados en que por escrito, tanto Plinio el Viejo, que puede que os suene por su historia natural, nos ha hablado de 6 mujeres artistas, o como Giovanni Boccaccio, que bastante más tarde recupera los nombres de las mismas. Vamos a ver unos nombres. Tenemos a Aristareta, tenemos a Timarete, tenemos a Irene, a Calipso y probablemente la más importante, a Marcia Severa de Sísifo. A pesar de tener las obras perdidas de forma visual, sí que tenemos algunas cosas escritas sobre ellas. Y os voy a decir aquí, lo primero, si queréis, podéis buscar más información sobre ellas porque hay algunas descripciones que sí se han conservado. Y lo segundo, que Marcia Severa de Sísifo es la primera mujer en autorretratarse en la historia de la humanidad. Un autorretrato que nos describe Plinio y para qué ha utilizado ella un espejo. Pero sí, eso sí, es el primer autorretrato en la historia de la humanidad. Es una pena que se haya perdido. ¿Os acordáis ahora de lo que estábamos diciendo al principio? Vamos a parar aquí y vamos a poner unas citas a lo que estábamos diciendo al principio. ¿Os acordáis de la imagen de la Venus? Y también nos acordamos de qué lectura se le ha dado. Pues vamos a ver qué decían en su momento de ello. Y de las Venus en general. Esta estatua muestra que el artista ha rechazado representar todo lo que no le interesa, centrando su libido sexual solamente en los senos, en una pornografía plástica diluviana. Eso no lo he dicho yo, lo han dicho los estudiosos que la han encontrado, ¿vale? También, las figuras eran manufacturadas como parafernalia erótica que ofrecía placer a los hombres mientras disfrutaban de sus comidas. Y mi favorita personal. Si Dios creó a Eva de una costilla de Adán, los cazadores de Rusia paleolítica creaban figuras femeninas a partir de colmillos de mamut. Pues bien, muy interesante la opinión de todos esos señores mayoritariamente que han dejado esa constancia, se lo agradecemos mucho, pero hay que poner un poco en relieve lo que estamos viendo, pues nunca mejor dicho. Esta Venus representa así algunas características femeninas exageradas, pero tampoco podemos estereotipar las Venus como se ha hecho en esos escritos que os acabo de leer, porque estereotipar significaría obviar que muchas Venus pues tenían distinta edad, por ejemplo, que algunas eran adolescentes y otras eran ancianas. De hecho, la primera que se encontró era una Venus, una representación adolescente, estirada, sin esos senos y cuerpo tan exagerados. Y cómo se encontró a finales del siglo XIX y la única imagen antigua que se les ocurrió comparar con esta nueva era la Venus de Cnido, pues se le llamó Venus. Sin embargo, la Venus de Cnido es una Venus púdica, es decir, se está tapando. ¿Cómo creéis que llamaron a la Venus paleolítica que nos estaba tapando? Es una Venus impúdica, efectivamente. Y de ahí empezó todo el poner un poco mal el nombre a las Venus. Y se les estereotipó hasta tal punto que no se ha obviado también analizar los distintos peinados, si aparecen con rostro o sin rostro, si aparecen así o son adolescentes o ancianas, si han aparecido en un contexto doméstico o han aparecido en un contexto más bien ritual, y también otras características como si se llevaban como colgantes, si se rompían, si se clavaban en el suelo, etc. Ahora bien, antes de poner la siguiente imagen, quiero que hagamos el siguiente ejercicio, las que queráis, por supuesto. Quiero que os pongáis de pie, un momentito, por favor. Que pongáis rectas las espaldas, peguéis los pies y veréis para abajo.
para abajo, observando vuestro propio cuerpo. Vale. Yo creo que suficiente. Vamos a sentarnos. Y vamos a poner ya la siguiente imagen. Vale. Una de las lecturas que se han estado dando desde los años 90 es otra lectura más de las Venus, por llamarlas de alguna forma, de esas figuritas prehistóricas. Y es la de un autorretrato. Un autorretrato desde esta perspectiva romboidal, en que obviamente mirando para abajo vemos una exageración en esta zona del torso y luego vemos cómo se recoge o acortando mucho los pies, una cosa que le pasa a algunas de las Venus, porque aquí tampoco vamos a estereotipar, obviamente no se podía tratar de todas por ser tan distintas y tan diversas, pero algunas sí podrían ser pues, efectivamente un autorretrato, y además podrían ser un autorretrato sobre todo de mujeres en momento de embarazo, en que obviamente era fascinante ver cómo cambia tu cuerpo, pero en la prehistoria, que yo sepa, no tenían espejos. Entonces la forma más fácil de mirarte para representarte a ti misma es mirarte para abajo y esculpirte. ¿Y por qué no tienen cara? Pues puede que sea también por la misma falta de espejos. Además, sería un poco difícil mirar su reflejo en un río que se está moviendo constantemente o en un lago que igual aparece un poco de viento y ya tu escultura se seca antes de que puedas terminarla, por quedarnos un poco en la broma. Sin embargo, a pesar de que esto se sabe desde los años 90, se está contemplando y se está diciendo mucho, en la revista Nature tenemos la última cita. La figura es explícita y descaradamente la de una mujer con una exageración de las características sexuales, senos grandes y sobresalientes, una vulva muy agrandada y explícita y vientre y muslos hinchados que según los estándares del siglo XXI podrían verse como lindando con lo pornográfico. Bueno, ¿quién soy yo para discutir aquí con la revista Nature, ¿no? Dicho todo esto, y ya hemos vuelto a la prehistoria, como veis la mirada femenina, a pesar de haber sido un poco borrada y un poco desenfocada, ha atravesado a completamente todas las épocas de la historia de la humanidad. Y es verdad que han existido pues, ciertas reglas y ciertas normas que nos han puesto palos en la rueda, pero en lo cotidiano, no solo que siempre hemos estado aquí, sino que hemos estado reivindicando tanto nuestro derecho de crear como el derecho de que nuestra mirada también se vea, porque es igual de legítimo. Y con esto ya, después de este largo recorrido, muchas gracias. Bueno, si quieres nos sentamos. Ahora vamos a abrir un espacio de charla y debate un poco sobre lo que nos ha estado contando Tea, que a mí bueno, me he quedado loquísimo con Artemisia Gentileschi. O sea, es que si hiciesen radiografías a más cuadros, no sé si podríamos descubrir, bueno, porque es que es otro cuadro totalmente diferente. Sí. Es que hay muchísimos pensamientos en la historia del arte. Algunos pues, son así de importantes, otros son pues como descubrir, por ejemplo, creo recordar que fue en un cuadro de un fresco de Miguel Ángel que habían descubierto un perrito que era pues, un pentimento que yo había querido incluir, pero en general también tenemos en el cuadro de Sofonis Banguisola esta mano tan creída de sí misma que está guiando a su maestro pintando. Así que es un mundo fascinante y es una pena que esas cosas solo se descubran cuando se hace una restauración. Luego también te quería preguntar, porque con lo que has cerrado de la Venus prehistórica, claro, es que para interpretar el arte dependemos totalmente de la mirada de la persona que lo interpreta. Entonces,
claro, perdemos la perspectiva del autor, la del autor en estos casos, la perdemos totalmente y además perdemos la perspectiva del momento en el que se hace. Sí, desgraciadamente pues no tenemos una máquina del tiempo, así que es bastante difícil volver a la prehistoria y saber cómo se ha pensado, qué se ha hecho, aunque hay bastantes indicios. Pero el problema más grave que ha sufrido la perspectiva de género cuando se habla de prehistoria es el hecho de que la mayoría de las personas han sido arqueólogos, hombres del siglo XIX, que han estado descubriendo pues los restos arqueológicos, y las menos en este caso, desde su mirada masculina y desde un pensamiento de identificación, de empatía. Entonces tú ves una imagen femenina con unos rasgos femeninos muy exagerados y piensas no tanto en una perspectiva distinta a la de tu propio deleite cuando ves esta imagen. Entonces, claro, desde aquel momento en que se pensaba que el hombre prehistórico debe de ser el que manda en la cueva, digamos, pues el que sale a cazar y todo esto, pues obviamente toda figura así de exagerada femenina podría ser para su deleite también. Como decía la cita, para el deleite de los hombres mientras comían, que se ponían ahí las venas como imágenes. Y bueno, no sé, podéis intervenir en el momento que queráis si alguien tiene alguna pregunta, porque si no yo tengo muchísimas. Pero, en fin, yo voy haciendo preguntas. Te quería preguntar también, esta investigación sobre la mirada femenina en la historia del arte, investigar sobre pues quién era la autora de ese retrato de Felipe II, que has dicho que todos hemos visto en los libros de texto, pero nadie sabíamos que era esta mujer, que se me olvidó el nombre. Entonces, esas investigaciones las ha tenido que llevar a cabo alguna mujer, entiendo. Sí, por supuesto. Hay muchas compañeras, sobre todo historiadoras del arte, tanto jóvenes como más mayores, a que siempre hay que acudir, ¿no? Que tienen muchas publicaciones que justo ahora mismo están importando bastante. De hecho, esta publicación que he citado yo, aunque no la he citado a través de las citas que tienen mucho mérito y que hablan justamente de una perspectiva género, es de Marga Sánchez Romero, que habla de prehistoria sobre todo, o de prehistorias de mujeres, como se llama. También hay compañeras muy jóvenes, digamos de mi quinta, que nos interesa mucho esta perspectiva. Yo creo que el ejemplo más popular, sobre todo en redes sociales ahora mismo, es Eugenia Tenenbaum, que ha publicado pues varios libros ya. O sea,